Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo y Comprendo, matemáticas de primero de la ESO, sistema métrico decimal y concretamente vamos ahora a estudiar la capacidad y el volumen. Mirad, habíamos visto en los vídeos anteriores que el volumen nos daba una idea del espacio, bueno, una idea, nos decía exactamente el espacio que hay dentro de un objeto que tiene tres dimensiones, que tenía un alto, un ancho y un fondo. Y usábamos las unidades de metro cúbico, los múltiplos y los submúltiplos que ya conocéis. Kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico. Estos son los múltiplos del metro cúbico, que era la unidad fundamental que íbamos a utilizar. Y los submúltiplos, el decámetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Sin embargo, habéis visto ejercicios también en vuestros estudios que hablan de los litros. Litros y múltiplos y submúltiplos de litro. Kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. Bien, estas dos unidades, estos dos conjuntos de unidades nos sirven para medir volúmenes. El litro es una manera de medir volúmenes. El volumen que ocupa el refresco que tienes en una botella o el agua que tienes en una jarra, que hablas de litros, de un cuarto de litro, de una lata de refresco de 33 centilitros, eso te está diciendo un volumen. Lo que pasa que es más cotidiano, estamos más acostumbrados a hablar de litros que no de metros cúbicos o de decímetros cúbicos. Tú, si vas a una tienda y compras una botella de un refresco, lo que te pone en la botella es 2 litros. No te pone, por ejemplo, 20 decilitros o no te pone, por ejemplo, 42 milímetros cúbicos o 0,007 hectómetros cúbicos de refresco. No te ponen esas cosas. Te ponen litros, centilitros y hablamos de esas unidades. Entonces, para diferenciarlos, cuando hablamos de litros, solemos decir que son medidas de capacidad. Y cuando hablamos de metros cúbicos y sus múltiplos y sus submúltiplos, hablamos de medidas de volumen. En realidad, estamos hablando de lo mismo porque los dos grupos de unidades están midiendo un volumen, la cantidad de líquido que tienes dentro. Pero para diferenciarlas, se les suele decir capacidad a estas unidades, mientras que a las de arriba se les llaman volumen, unidades de volumen, y estas unidades de capacidad. El caso es que estamos en el sistema métrico decimal y hacemos los mismos pasos para todo. Para pasar de una pequeña a una grande, dividimos, y para pasar de una grande a una pequeña, multiplicamos. Si, por ejemplo, nos dijeran 2 litros, ¿vale?, de agua, ¿cuántos decilitros son? Es decir, pásalos a decilitros, pues estamos pasando del grande al pequeño. Como hay un solo escalón, pues multiplicamos por 10, 2 por 10, 20 decilitros. Si nos dicen cuántos centilitros son 5 litros, pues pasamos del grande al pequeño, multiplicamos, como son 2 escalones, pues lo que hacemos es multiplicar 5 por 100, 500 centilitros. Si queremos pasar del pequeño al grande, dividimos. Esto es lo mismo que hemos hecho con los gramos, con los metros, no tiene ninguna historia. Aquí, como las unidades no están elevadas ni al cuadrado, ni están elevadas al cubo, pues los escalones son de un solo cero, no son de 2 ceros ni de 3. Entonces, imaginemos, vamos a hacer una tabla primero para
con las equivalencias. Un momento, vamos a borrar la pizarra. Vamos a hacer una tabla. Ponemos aquí kilolitros, hectolitros, decalitros, litros, decilitros, centilitros y mililitros. Tenéis que tener en cuenta que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Esta es la equivalencia, ¿vale? Y un kilolitro es lo mismo que un metro cúbico. Tener en cuenta eso. Entonces, os pueden poner problemas, por ejemplo, 2 litros, ¿vale? ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Bueno, pues tenemos 2 litros, ¿no? Sí. Como sabemos que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico, como tenemos 2 litros, tenemos 2 decímetros cúbicos. Así que aquí lo que tendríamos sería 2 decímetros cúbicos. Como nos dicen que lo pasemos a centímetros cúbicos, tendríamos que pasar de decímetro cúbico a centímetro cúbico, que es la unidad que está por debajo. ¿Y cómo se pasa? Pues hay que coger, ir de la grande a la pequeña multiplicando. ¿Cómo se multiplica? Se multiplica porque cada escalón tiene 3 ceros. Habría que multiplicar por 1000. Por lo tanto, 2 por 1000, 2000 centímetros cúbicos. Vamos a repetir eso. La equivalencia es 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. ¿Vale? Imaginad que nos dicen, tengo 5 litros de agua y quiero saber cuántos centímetros cúbicos son. Pasan los centímetros cúbicos. Vale. Pues hacemos nuestra tabla. ¿Vale? Tenemos los kilolitros, los hectolitros, los decalitros, los litros, los decilitros, los centilitros, los mililitros. Nos están dando 5. Muy bien. Pero, al mismo tiempo, vamos a hacer esto un poquito mejor. Al mismo tiempo, nos están dando 5. Sabemos que 1 litro es lo mismo que 1 decímetro cúbico. Si yo tengo no 1 litro, sino 5, tengo 5 decímetros cúbicos. Hasta aquí no parece muy complicado, ¿no? Si 1 litro es 1 decímetro cúbico, 5 litros son 5 decímetros cúbicos. Y 20 litros son 20 decímetros cúbicos, ¿no? Como nos están diciendo que pasemos el litro a el litro a centímetro cúbico, lo que yo tengo realmente que hacer es pasar los 5 decímetros cúbicos que tengo a centímetros cúbicos, que es lo que me está diciendo el problema. La tabla que tenemos de volúmenes, kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Recordad que cuando íbamos de las grandes a las pequeñas multiplicábamos y de las pequeñas a las grandes dividíamos. En este caso tenemos que pasar de una grande, decímetro cúbico, a una más pequeña, centímetro cúbico. Es decir, de aquí a aquí, un escalón. Hay que multiplicar. Como son unidades cúbicas, se multiplica por 1000. Cada escalón vale 1000. Entonces, el problema consiste en pasar estas 5 unidades de decímetros cúbicos a centímetros cúbicos. Hay que multiplicar 5 por 1000, que nos da 5000 centímetros cúbicos. ¿Entendéis? Primero hemos cogido los litros que nos ha dado el problema y los hemos pasado al equivalente en unidades cúbicas.
El equivalente son los decímetros cúbicos que nos den, porque sabemos que un litro es un decímetro cúbico. Así que si dan 5 litros, son 5 decímetros cúbicos. Y una vez que lo tenemos en unidades cúbicas, pues hacemos con el sistema métrico decimal los cambios que tenemos que hacer, la transformación de unidades que ya conocéis. En este caso se trata de pasar de decímetros cúbicos a centímetros cúbicos. ¿Cómo? Multiplicando por 1000, 5 por 1000 son 5000 centímetros cúbicos. Así que 5 litros son 5000 centímetros cúbicos. Si nos dicen pasa de litros a, en vez de a centímetros cúbicos, a metro cúbico, por ejemplo, y te dicen 3 litros, ¿cuántos metros cúbicos son? Pues hacemos lo mismo. ¿Pero litros qué quiere decir? 3 litros quiere decir 3 decímetros cúbicos. Por lo tanto, si en vez de decir que tengo 3 litros, voy a decir que tengo 3 decímetros cúbicos. Y tendré que pasar de decímetro cúbico a metro cúbico. De una unidad pequeña a una mayor. Tendré que dividir, en este caso, por 1000. Y tendré que dividir 3, que es la cantidad de decímetros cúbicos que tengo, entre 1000. Así que esto me va a salir 0,003 metros cúbicos. La clave de estos problemas está en saber dividir y multiplicar por la unidad seguida de ceros y tener en cuenta siempre la equivalencia que hay entre litros y unidades de volumen. Cogéis inmediatamente que os den la unidad del problema, lo pasáis a las unidades de volumen correspondientes y luego después no tenéis más que aplicar la tabla que ya conocéis de sobra, multiplicando o dividiendo cada escalón por 1000. Y si os dicen, tengo 120 centímetros cúbicos o decímetros cúbicos, para que no salga tan pequeño, de agua, ¿cuántos litros son? Pásalos a litros, pues haces lo mismo. Un litro, ¿cuántos decímetros cúbicos de agua son? Un litro, hemos dicho que es, aquí tenemos la equivalencia, un decímetro cúbico. Un decímetro cúbico. Si en vez de un decímetro cúbico lo que tengo son 120 decímetros cúbicos, pues tengo 120 litros. Practicar, aprender a multiplicar y a dividir por la unidad seguida de ceros, utilizar el equivalente de un litro a un decímetro cúbico y a partir de ahí utilizar las escalas que ya conocéis para trabajar subiendo o bajando la escalera con ceros o con 2 ceros o con lo que corresponda. En este caso estamos hablando de unidades de volumen, pues 3 ceros. No tiene más historia. La cosa es cuestión de practicar para coger soltura. Hay también una cosa que quiero añadir en este último vídeo del tema y es la existencia de otras unidades de superficie como son la hectárea, vamos a escribirla por aquí, hectárea, el área y la centiárea. Estas 3 unidades se suelen utilizar más que nada en el campo, en las cosas de campo, a la hora de medir terrenos y esto. La hectárea se representa por HA, el área por una A pequeña y la centiárea por una C y una A. Todo en minúscula, ¿vale? Igual que hemos hecho y hemos dicho que un litro es un decímetro cúbico y cuando queríamos pasar pues utilizamos la escala de los metros cúbicos, pues aquí tenéis que saber que las equivalencias son las siguientes. Una centiárea es un metro cuadrado.
hablamos de superficie ya, unidades cuadradas. Un área son 100 metros cuadrados. Y una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Cuando os pongan problemas de pasar de hectáreas a metros cuadrados o a kilómetros cuadrados o lo que sea, pues hacemos igual que hemos hecho aquí con los litros. Utilizar la equivalencia, en este caso, por ejemplo, la equivalencia de una hectárea, 10.000 metros cuadrados, y ya utilizando la escala de kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Si nos dicen tengo 4 hectáreas, pues 4 hectáreas, a ver, si una hectárea son 10.000 metros cuadrados, pues 4 hectáreas, pues son 10.000 metros cuadrados, 4 veces 40.000 metros cuadrados. Por lo tanto, si tengo 4 hectáreas, estaría aquí, en los metros cuadrados, estaría en 40.000 metros cuadrados. Si el problema nos dice que lo pasemos a kilómetros cuadrados, pues sería cuestión de pasar los 40.000 metros cuadrados a kilómetros cuadrados. ¿Cómo? Pues un escalón, 2 escalones y 3 escalones hay que dividir por el 1 con 2 ceros para un escalón, 2 ceros para otro escalón y 2 ceros para otro escalón. Es utilizar todos estos problemas de unidades nuevas, hectáreas, áreas, centiáreas, litros, se resuelven utilizando la equivalencia con las unidades que ya conocéis, las de volumen o las de superficie. Y una vez que tenéis la equivalencia, entonces se trata de moverte por la tabla o bien de superficie o por la tabla de volumen. Es bajar o subir según lo que te esté pidiendo el problema, ¿vale? Tenéis que manejar con soltura, multiplicar por la unidad seguida de ceros, dividir por la unidad seguida de ceros y tener claras que cuando hablamos de superficies, los escalones tienen 2 ceros, de volúmenes tienen 3 ceros y poco más. Practicar, practicar, que no hay otro camino y nada más que decir. A trabajar. Hasta el próximo vídeo, amigos.